Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eliezer Rivera Mata. Soy jefe regional de ASRAE. Les agradecemos mucho a nombre del capítulo de ASRAE Monterrey su asistencia a esta serie de webinars como oferta de valor para la contingencia que vivimos actualmente. El tema de hoy es guía de diseño, climatización de cuartos de aislados para pacientes con COVID-19. Todos sabemos lo importante de este tema para nuestro rubro, para la industria y sobre todo por la cuarentena que estamos viviendo. Esperamos que todos se encuentren bien, que se encuentren salvos en su casa y nuevamente les agradecemos mucho su participación. Sin más preámbulo, quisiera agradecer a las asociaciones como la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y la Refrigeración. Este evento es muy importante para nosotros, puesto que es la primera vez que ASRAE Monterrey y ASRAE Colombia colaboran. Nosotros pertenecemos a dos regiones, región 8 y región 12 correspondientemente. Algo que nos une es el idioma español. Estamos muy orgullosos de esta primera colaboración y esperamos que sea la primera de muchas, porque como profesionistas sabemos la importancia de transmitir información hacia los usuarios, hacia el sector y sobre todo pues también a la industria en general. Agradecemos nuevamente a CAIRE la oportunidad de poder colaborar, al capítulo de Colombia, al clúster de electrodomésticos, a sus correspondientes directores y presidentes y a todas las personas que han podido hacer de esta serie de webinars todo un éxito. Estamos transmitiendo directamente a toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos. También quisiera agradecer al Comité de Comunicaciones del Capítulo Monterrey, liderado por Janet Fay. Muchas gracias por todo el apoyo. Les recordamos que tenemos un documento descargable para que ustedes puedan tener la presentación. También vamos a tener una encuesta, por favor, ayúdenos a contestarla al final, puesto que esto nos ayuda a crear programas de mayor alcance y de mejor contenido. La sección de preguntas se va a hacer al final, entonces nosotros vamos a estar aquí acomodando todas sus cuestionamientos para nuestro presentador. Sin más preámbulo, quisiera platicarles un poco de nuestro expositor del día de hoy. Él es el ingeniero Ernesto Porres. Él es ingeniero mecánico y consultor en climatización. Es actualmente el presidente de ASRAE Colombia y es miembro de la Junta Directiva de ACAIRE del 2017 al 2021. Es conferencista y profesor en temas como climatización, calidad del aire interior, almacenamiento térmico, commissioning y de ciertos estándares de ASRAE. Él es coautor de la Prenorma Colombiana de Climatización de Ambientes Hospitalarios y es miembro del Comité Técnico del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificaciones, RITA, versión Colombia. Sin más preámbulos, los dejo con Ernesto Porras, un muy buen amigo y actualmente presidente de ASRAE Colombia. Muchas gracias, Eleazar. Antes que nada, quisiera confirmar que me estén escuchando, que el audio está bien. Bueno, creo que sí. Sí. Listo, de antemano, muchas gracias al Capítulo Monterrey por la invitación, a CAIRE, que fue donde nació este webinar. Esta es su tercera emisión. Y gracias al capítulo de calidad de aire interior de ACAIRE, que es donde nace realmente esta iniciativa de tener una serie de webinars que nos permitan ir almacenando o teniendo más forma de transmitir conocimiento que en este momento es tan importante. Y por supuesto al capítulo Colombia, que nos permite estar hoy acá también. Bueno, la presentación de hoy es más una guía de diseño, como ya lo decía Eleazar, para climatización de cuartos de aislados para pacientes con COVID-19. La verdad, lo que se va a tratar hoy es y gira en torno, esto ya lo podemos pasar, gira en torno a todo lo que tiene que ver con los cuartos y las instalaciones hospitalarias. Antes de empezar, y es primera vez que hago esto en una presentación, me voy a tomar la molestia de poder hacerlo y el permiso de todos ustedes. Esta presentación va como un homenaje al personal
médico y trabajadores que estaban alrededor de ellos atendiendo esta contingencia. Es muy triste ver noticias que en algunos sitios sufren rechazo por la labor que ellos vienen realizando, pero son seres humanos como nosotros, están pasando por una carga de estrés y física muy alta, entonces es un homenaje para ellos. Por favor, apoyémoslos en todo, apoyémoslos cuidándonos, estando en casa, atendiendo las medidas sanitarias que nos demanda cada gobierno, y de esa manera estamos contribuyendo para que estas personas que necesitamos que estén sanas para que puedan atender a nuestros pacientes enfermos, pues puedan seguir adelante. Ya se darán cuenta que esto termina siendo una guía básicamente orientada con el único fin básicamente de poder tener a este personal médico y toda la infraestructura que gira alrededor de ellos en buenas condiciones para que de esa misma manera puedan atender todo lo que se presenta alrededor de esta pandemia. El contenido de esta presentación va a girar en torno se ha dividido en 3 partes, pero gira en torno básicamente a las recomendaciones de diseño que da el estándar 170 de ASHRAE, acompañado o soportado también por la guía de diseño de hospitales y clínicas que tiene ASHRAE, pero va a girar en torno a eso. Sin embargo, la idea no es venir solamente a transmitirles unos números que van a encontrar en un estándar, porque pues eso sería muy sencillo. He querido organizar esta estructura o este seminario partiendo de unos principios básicos sobre seguridad hospitalaria, cómo impactan los sistemas de climatización en la seguridad hospitalaria. Esa sería nuestra primera parte, cómo estos sistemas de climatización entran y juegan un papel importante allí. La segunda parte va a girar en torno a lo que ya les decía, es como el eje, el estándar 170, sus parámetros de diseño. Allí iremos explicando básicamente como esos parámetros principales o fundamentales, y cerraremos, que es bien importante, con unos ejemplos de soluciones temporales ante la contingencia. ¿Por qué quisimos poner estos ejemplos también? Porque al menos en Colombia, y he visto en otros países que cuando recién inició el tema de la pandemia y que empezó a desbordarse la capacidad hospitalaria, pues terminaron saliendo muchos a hacer cualquier cosa por el desespero, quizás por la falta de conocimiento, y creímos que era muy importante poder brindar algunas alternativas para que conocieran que hay fuentes donde apoyarse para de alguna manera hacer algo técnicamente, a pesar de que sea temporal, algo técnicamente bien hecho. Entonces, lo que yo espero de este seminario es que hoy ustedes puedan irse con esos principios básicos fundamentales e independiente de la solución que tengan que instalar o adecuar, tengan como base esos parámetros. Mientras mantengan esos parámetros como base, créanme que van a poder, como les dije en un principio, garantizar de que el personal médico siga sano y que nuestros pacientes infectados finalmente terminen de recuperarse pronto. Sin más, vamos a entrar a la primera parte, y aquí de la guía de diseño de climatización de hospitales y clínicas de ASHRAE podemos deducir que las instalaciones médicas pues son lugares donde altos niveles de microorganismos patógenos son generados y concentrados por una población de pacientes infectados o por procedimientos que manipulan tejidos y fluidos corporales infectados. Aquí podemos ver cómo una cadena de transmisión es típicamente representada en una imagen. Esta imagen es tomada de algún documento de la Organización Panamericana de la Salud, y esa cadena de transmisión finalmente termina resultando en algo, en las famosas infecciones nosocomiales. Y aquí hago un paréntesis para dar un ejemplo rápido de qué son las infecciones nosocomiales. Es básicamente, yo voy o estoy en mi diario convivir y tuve un accidente, me fracturé un brazo, tuve que ir al hospital para que me hicieran un procedimiento y terminé enfermo de tuberculosis, por ejemplo. Entonces, esa es una enfermedad o una infección nosocomial, es una infección adquirida dentro de un hospital diferente por la patología o la causa que yo ingresé a ese hospital. En ese orden de ideas, tenemos que la cadena de transmisión empieza
o tiene 4 elementos fundamentales. Un reservorio, que son fuentes inanimadas, superficies, camillas, sillas, bueno, todo lo que sean superficies, y una fuente animada, que son las personas o los seres vivos. En este orden de ideas, este sería como un reservorio, ¿ya? Y tenemos a partir de ahí un portal de salida de agentes patógenos o microorganismos, y que a través de diferentes modos de transmisión o mecanismos de transmisión irán en búsqueda de un huésped para poder, digamos así, alojarse o causar la infección que esté dada, pues, en este momento, digámoslo así, el COVID-19. Sin embargo, ese huésped hay que tener en cuenta unos factores importantes, que también tiene un portal de entrada, y ese portal de entrada va a depender básicamente de sus mecanismos de protección físicos y de defensa, que tenga también su cuerpo, su sistema inmune. El sistema inmune de las personas juega un papel muy relevante. Yo no sé si ya han escuchado que, por ejemplo, personas que tengan ya alguna enfermedad, digámoslo así, crónica o severa, alta tensión, diabetes, son muy propensos a que un virus como este pueda llegar a hacerles mucho más daño. Es decir, su sistema inmune no es el más óptimo y por eso tienen un mayor riesgo. Aquí esta imagen yo creo que la mayoría, creo que ya la debemos conocer. Es una representación de cómo son los mecanismos de transmisión que se pueden dar para las infecciones, en este caso por COVID-19, y tenemos una persona infectada que estornuda, tose, e incluso ya hay estudios donde se manifiestan que con solo hablar ya se están emitiendo unas gotas que quedan en suspensión. Algunas de gran tamaño pues caen en superficies, otras por evaporación superficial y dependiendo de las condiciones ambientales, sobre todo de la humedad relativa, que ahorita entraremos más en detalle en eso, se convierten en gotas o en núcleos goticulares que quedan suspendidos, ¿ya? Entonces, las gotas más grandes, ya como lo mencioné, quedan en superficies y se dan a través de contacto directo por las personas, lo que ya hemos conocido a través de las diferentes medidas de prevención, de no saludarnos, de lavarnos muy bien las manos, de cuando estemos expuestos en calle o vengamos de un sitio donde creamos que puede haber un alto riesgo, lavar muy bien la ropa, bueno, todas esas medidas de higiene y de aseo que debemos tener por contacto. Sin embargo, esas gotas que quedan en suspensión, que se estima que son menores a 5 micras de diámetro, pues finalmente quedan suspendidas en el aire y adivinen qué, pues están los sistemas de climatización que pueden ayudar a, digámoslo así, a recircularlos, a moverlos de un sitio a otro. Entonces, se estima que una de las fuentes de transmisión de los virus, en caso de este virus, puede ser por vía aerotransportada. En un principio, hace algunas semanas, no había mucha evidencia de este tema. Siempre se hace referencia al COV-1, al SARS-CoV-1, que es de la misma familia pues, del COV-2, que es este COVID-19. En ese momento, pues sí, ya después de lo que ha pasado, ya se conocen estudios y hay, digamos así, demostrado que sí los sistemas de climatización tuvieron impacto en la transmisión del SARS-CoV-1. Sin embargo, ya han podido empezar a descubrir que hay evidencia de que los sistemas de climatización están inmersos en la transmisión de este COVID-19 también. Entonces, las infecciones nosocomiales tienen un impacto, como pueden ver, como ya lo hemos venido viendo, en la salud y cuidado de los pacientes y de las personas que están alrededor de ellos, como el personal médico. Se estima que entre un 80 y un 90% de esas infecciones nosocomiales se dan por transmisión por contacto directo, y entre un 10 y un 20% por vía aerotransportada. Entonces, ya veremos que los sistemas de climatización terminan siendo una herramienta clave en la seguridad de las instalaciones hospitalarias y, por supuesto, en el control de infecciones. Pero antes de continuar, y como ya vemos que los sistemas de climatización terminan siendo una herramienta clave, yo lo que recomiendo siempre es que cualquier proyecto hospitalario
por la complejidad que tiene y la importancia que tiene sobre la salud de las personas, pueda concebirse siempre bajo o en marco de un proceso de commissioning adecuado que nos garantice tener una óptima planeación, un diseño bien concebido, unas instalaciones bien hechas, una operación y un mantenimiento adecuado. Incluso incluiría un par de recomendaciones más, y es que se tenga en cuenta una correcta validación y cualificación de las áreas que requieran esta medida, como las áreas críticas de cirugía, cuartos de infecciosos, laboratorios, bueno, entre otras áreas que sean críticas. Esto nos va a permitir que podamos tener unas instalaciones hospitalarias óptimas que garanticen una buena calidad de aire interior y, por supuesto, una muy buena eficiencia energética. Entonces, los sistemas de climatización afectan los patrones de distribución de partículas en el aire. ¿Cómo? A través de tres maneras. Uno, porque pueden diluirlas o concentrarlas, pueden moverlas dentro o fuera de las zonas de respiración de las personas, y tres, pueden acelerar o desacelerar la tasa de crecimiento de microbios en el aire. Entonces, preguntémonos, ¿cómo pueden impactar esos sistemas de climatización en las infecciones nosocomiales? Pues aquí va a estar el eje y el núcleo de lo que quiero que se lleven hoy de esta presentación. Estos 6 factores son los que finalmente terminan siendo muy relevantes a la hora de poder garantizar o minimizar el riesgo de infecciones en los sistemas hospitalarios a través de los sistemas de climatización. El primer factor es dilución, que está relacionado con la ventilación que utilicemos en nuestros equipos. 2, la calidad de aire relacionada con los sistemas de filtración. 3, el tiempo de exposición o las renovaciones, eso está relacionado con las renovaciones de aire y las presiones diferenciales entre áreas. 4, la humedad y la temperatura, humedad relativa y temperatura. 5, viabilidad del organismo, y en este caso menciono tratamiento por luz ultravioleta. Existen otros mecanismos complementarios, estos son mecanismos complementarios, y no quiere decir que la luz ultravioleta es el único, sino que creo que es el que tiene muchísimo más tiempo de comprobación de resultados confiables. Entonces, si ustedes consultan documentación de ASHRAE, de la CDC, de REVA, siempre ponen al menos la luz ultravioleta. No se comprometen con otros mecanismos, a pesar de que los mencionan que existen, ¿ya? Y lo único que recomiendan es que si van a utilizar mecanismos alternativos, además de la luz ultravioleta, es que tengan fuentes de respaldo y que comprueben su efectividad. Y 6, por último, tenemos los patrones de flujo de aire que están ligados con la dirección que tiene, cómo se mueve el aire, en qué dirección se mueve el aire dentro de esas áreas. Vamos a ver que estos 6 factores terminan siendo un problema de mecánica de fluidos. Un problema de mecánica de fluidos que está relacionado y que directamente le tira el problema a los ingenieros. Los ingenieros son los que tienen que resolver este problema porque es un problema, como les digo yo, de mecánica de fluidos. Obviamente, todas estas situaciones tendrán que ir acompañadas de los profesionales expertos de la salud y de las otras disciplinas complementarias. En ese sentido, es recomendado que pueda tenerse un equipo de diseño integrado que pueda aportar desde sus diferentes disciplinas y desde su diferente experiencia para la solución del problema. Pero básicamente esto debe ser liderado por ingenieros. Entonces, entremos a explicar un poco en detalle esos 6 factores, ¿con qué tienen que ver? ¿Qué datos importantes nos pueden o qué información importante nos pueden dar? Entonces, el número 1, dijimos que era dilución, que tiene que ver con básicamente los cambios por hora de aire. Es un método para reducir el tiempo y o el número de microbios a los que una persona está expuesta. Básicamente en esta tablita de la derecha, que es la tabla 2.1, vemos en la columna izquierda los cambios, encontramos allí los cambios por hora, y las 2 columnas de enseguida nos muestran los tiempos requeridos para remover eficientemente. Allí nos dan 2 opciones, entre el 99 y el 99.9% de remoción de las partículas. Entonces vemos que a mayor velocidad, aquí
este cuadrito que ustedes acaban de ver, precisamente se estaciona en el número 12, porque como lo van a ver más adelante, 12 es al menos el número mínimo requerido de cambios por hora para los cuartos donde se van a atender pacientes por COVID-19. Entonces vemos, para concluir, que a mayor velocidad de dilución de aire, menor tiempo de remoción de esas partículas. 2. El punto 2 o el factor 2 nos hace referencia a la calidad de aire y este básicamente está ligado a la filtración. La eficacia de los filtros de aire está determinada principalmente por el tamaño de sus partículas. Entonces aquí entra el estándar 52.2 de ASHRAE, donde se hace la clasificación de los sistemas de filtración en su clasificación MERV, y nos sugieren al menos 2 etapas de filtración para estos cuartos. Uno es 7, la etapa 1 MERV 7, MERV 8, y la etapa 2 o el segundo banco MERV 14. Seguramente en algún momento, y lo voy a decir de una vez porque es de las preguntas más recurrentes, es, ¿y EPA? ¿Vamos a necesitar EPA en los cuartos? Les digo que el estándar inicialmente recomienda es eso, lo que acabamos de ver, MERV 7, MERV 14 para cuartos de aislados. Sin embargo, puede ocurrir que un paciente inmunosuprimido, por ejemplo con cáncer, pueda adquirir COVID-19. Entonces, tiene las dos patologías. Tenemos que, en cierta manera, prevenir que por su sistema inmune y su sistema inmune tan comprometido, no lo vayamos a agravar más ya de lo que está con el cáncer y con el COVID. Entonces, seguramente habrán en los hospitales algún par de cuartos donde, además de tener presión negativa, tengan que tener suministro de aire con filtración EPA. Esa es una alternativa. La segunda alternativa es, si yo tengo que recircular aire dentro de mi cuarto, necesariamente tendrá que haber filtración EPA. Entonces hay dos escenarios, o que tenga que atender pacientes inmunosuprimidos, o la otra es que necesariamente tenga que recircular aire. En esos dos escenarios es donde llega la filtración EPA. Aquí traemos la tabla 6.4 del estándar 170, donde nos muestra lo que ya les he dicho. MERV 7, MERV 14, si ustedes ven en el cuadro, en el siguiente reglón del cuadro rojo, están los ambientes o los cuartos para el ambiente protegido, y ustedes pueden ver que en el segundo banco de filtros aparecen los EPA. Estos cuartos de ambiente protegido son para esos pacientes inmunosuprimidos, es decir, que debemos protegerlos antes de que no se vayan a contagiar o contaminar de algo, porque su sistema inmune está muy delicado, ¿ya? Tercer factor, la humedad y la temperatura. Aquí quiero hacer un énfasis especial en algo. Estos dos factores siempre son claves a la hora de climatizar cualquier área, y más un área hospitalaria. Sin embargo, la temperatura van a ver que no tiene una incidencia significativa en la pervivencia del virus para estos análisis que estamos haciendo o esta presentación. ¿Por qué? Pueden decir, mire, es que a 30 grados, dicen que a 32 grados, 28 grados el microorganismo empieza a morir, que yo no me voy a contagiar. Puede que sí, no sé, y no he leído los estudios que reafirmen eso. Sin embargo, yo les invito a que reflexionemos es en el sentido de que pues una instalación hospitalaria climatizada generalmente no vamos a tener una temperatura de 28, 30, 32 grados. Generalmente nuestras instalaciones hospitalarias climatizadas oscilan entre 21 y 24 o 25 grados Celsius. Entonces, en ese orden de ideas y en esa temperatura, el microorganismo no tiene mayor relevancia o mayor cambio en su viabilidad. Entonces, no es relevante, digámoslo así, en ese aspecto, la temperatura. Sin embargo, la que sí es clave es la humedad relativa. Y de eso hay muchos estudios de hace muchos años 50, 60, ya se viene evaluando cómo se comportan los microorganismos ante la humedad relativa. Entonces, se recomienda que entre un 40 y un 60%
de humedad relativa del área es un rango aceptable y óptimo para que podamos tener esas áreas donde van a estar los sistemas de climatización. Aquí vemos en este slide la gráfica de Sterling-Schofield de 1985, donde ya se plantea ese rango que ya les mencionaba ahora entre el 40 y el 60%. Ustedes ven que a mano izquierda, si yo empiezo a bajar la humedad relativa, pues el microorganismo se empieza a sentir cómodo, ¿ya? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es la combinación mortal allí? Que en ese rango de humedad relativa o menor a 40%, en un 30 o en un 20, nuestro sistema inmune empieza a verse muy afectado, muy frágil, muy débil. Entonces, el uno se hace fuerte y el otro se hace débil. Entonces, le dejamos el camino, digámoslo así, expedito para que él pueda hacernos daño. Pasando al otro lado, 60, 70%, 80% de humedad relativa, vemos que ellos se sienten también, empiezan a sentirse cómodos después del 70%. Y en ese orden de ideas, el cuerpo o el sistema inmune de las personas también empieza a encontrar algunas falencias. Entonces, muchos estudios se han dado para determinar y concluir que entre el 40 y el 60% es un rango óptimo de humedad relativa para disminuir la pervivencia del virus. Aquí podemos ver, les voy a mostrar un par de ejemplos que he tomado de artículos científicos y de trabajos de campo que se han hecho donde han demostrado esto. Esta gráfica pueden ustedes ver que en la mitad, donde está la curva azul, la cresta de la curva azul, ven que a mano izquierda, donde tenemos valores de humedad relativa, ya entrando en ese rango del 40% hacia arriba, las enfermedades adquiridas, las enfermedades nosocomiales adquiridas en los hospitales por pacientes que estaban hospitalizados, disminuyeron, o casi que fueron a cero. Lo pueden ver ustedes en la columna a mano derecha, es el número de enfermedades o de pacientes enfermos o que adquirieron alguna enfermedad nosocomial. Ustedes ven que por debajo de ese valor del 40%, el número de pacientes que contrajeron alguna enfermedad nosocomial fue alto o empezó a subir. ¿Ya? Entonces, esto ya no es porque esté en la literatura, en un papel o en una teoría, no, estos ya son trabajos de campo, mediciones que se han hecho y son datos reales. Este otro me gusta también porque demuestra que humedades relativas por encima del 40% inactivan aproximadamente el 80% del virus de la influenza en un tiempo cercano a los 15 minutos, como ustedes pueden ver en el recuadrito punteado verde, y van a ver ustedes que la temperatura a la cual fue realizado ese estudio es a 20 grados Celsius. Como les dije ahora, pues esperar temperaturas de 28 a 30 grados en una instalación hospitalaria no es un factor a considerar la temperatura. El señor Robert D. Meek, del Laboratorio Biológico Naval de la Universidad de Berkeley, en California, concluyó por allá en los años 60 o incluso antes que el contenido de humedad en el aire puede ser un factor ambiental más importante que influye en la supervivencia de microbios. Y de esto se viene hablando mucho últimamente y aparece aquí la doctora Stephanie Taylor, 35 años después de que salió la primera gráfica que les mostré ahora. La doctora Stephanie Taylor es conferencista distinguida de ASHRAE. Por favor, síganla. Es experta en este tema en calidad de aire, de ambientes hospitalarios y últimamente ha publicado información muy buena, muy relevante sobre investigaciones que confirman esto que les estoy diciendo. Entonces, ella propone incluso esta gráfica donde ya ustedes a mano izquierda, en la parte superior, no sé si voy a mover mi cursor, espero que lo estén viendo, aparecen los virus y ella ya incluso por acá pone ya los coronavirus, la familia de los coronavirus, y muestra que en ese rango entre 40 y 60% hay una baja infectividad o baja probabilidad de que los seres humanos puedan infectarse o que puedan los virus actuar. Finalmente aquí vemos que del estándar 170 en las tablas 7.1 ustedes podrán encontrar
rangos y valores recomendados para humedades relativas y temperaturas que, como les decía, oscilan entre 21 y 24 grados, 70 a 75 Fahrenheit, y aquí nos hablan máximo de 60. Sin embargo, ya les mencioné y ustedes podrán consultar muchos estudios que hay, el rango es 40 a 60. Pasemos al factor 4, que es radiación ultravioleta, y aquí, aunque voy a mencionar algunas cosas importantes, no quiero detenerme mucho porque de esto hay mucho por hablar. Quizás puede salir un webinar completo. De hecho, esta semana tuvimos uno del profesor Banflet, de ASHRAE, muy interesante su presentación. Y básicamente aquí lo que tenemos que decir es que la radiación ultravioleta puede ser efectiva pues, para reducir la virulencia que tienen los microorganismos y para reducir obviamente la tasa de infección que estos pueden tener. Actúan eficazmente en situaciones estáticas, es decir, en serpentines de enfriamiento y en filtros y bandejas de unidades manejadoras de aire. Sin embargo, hay otros mecanismos y hay otros métodos. Hay elementos que pueden instalarse en sitio de diferente manera a través de máquinas portables que tienen radiación ultravioleta, pero cada uno de ellos, la recomendación es, en caso de que se vayan a usar, guíense muy bien por las recomendaciones que da el fabricante, porque aquí otra de las preguntas recurrentes es ¿cuál es el impacto que tiene la salud sobre las personas de la radiación ultravioleta? Sí, tienen impacto, hay que tener los cuidados, sobre todo que cuando se instalen sitios que van a estar, elementos que van a estar en sitio, verificar y garantizar de que la altura a la cual estén instalados estos elementos portables de radiación ultravioleta, pues no estén en contacto o en vía directa con la vista de las personas. Y como les dije, guiarse muy fielmente a lo que digan las recomendaciones del fabricante, a la dosis que ellos recomiendan allí de uso. Habrán mecanismos y habrán elementos que recomiendan que no haya presencia de personas mientras esté actuando la radiación ultravioleta. En fin, todas esas precauciones deben tenerse en cuenta. Entonces, ¿pero cómo actúa la radiación ultravioleta? Pues básicamente la radiación ultravioleta coge el RNA del virus y ante los fotones de ultravioletas, la longitud de onda ultravioleta que se ven expuestos, pues básicamente él rompe la radiación ultravioleta, rompe esas cadenas de RNA y evita que él se siga replicando, lo inhabilita, lo inactiva. Entonces evita que él pueda tener un potencial de seguir contagiando o volverse más fuerte. ¿Cuál es ese espectro de acción germicida que es efectivo o recomendado? Entonces, a mano izquierda ven ustedes la gráfica, el espectro de radiación electromagnético, donde encontramos los ultravioletas entre 100 y 400 nanómetros aproximadamente, y después de muchos estudios que se han realizado, han encontrado que la radiación UVC es la que es más efectiva en contra de los virus. El estado del arte nos recomienda incluso un valor cercano a los 254 nanómetros. Y en la gráfica de la derecha ustedes pueden comprobar, esta es información extraída del Handbook de aplicaciones en el capítulo 60, donde muestran también casi que una eficiencia del 100%, una eficiencia germicida del 100%, a más o menos 265 nanómetros. Entonces, entre esos valores oscilan, digamos así, las longitudes de onda recomendadas para el ultravioleta. ¿Cuál es esa efectividad que podemos tener al aplicar estos métodos? Pues esa efectividad va a depender de tres factores básicamente. Uno, de la resistencia a la radiación del microorganismo, y aquí tenemos un pero. ¿Cuál es el pero? Que es un virus relativamente, pues es nuevo, apenas están haciendo muchos estudios en una carrera desenfrenada, pues por poder encontrar una vacuna. Y básicamente los científicos están concentrados en eso. Entonces, ese es un, digamos así, un factor allí a tener en cuenta. Dos, la intensidad de la radiación o dosis. Y tres, el tiempo de exposición del microorganismo. Entonces, aquí podemos ver cuál es la respuesta a la acción de la
de la irradiación ultravioleta de los microorganismos. En la derecha ustedes ven un cuadrito donde son más susceptibles los virus que incluso las esporas a la radiación ultravioleta. Aquí en el cuadro de la izquierda, esto también es tomado de trabajos de campo que se han hecho, de estudios y artículos científicos que han podido mostrar que, por ejemplo, los SARS o los virus de influenza, para eliminar el 99.99% han requerido hasta 7.700 microwatts segundo sobre centímetro cuadrado de acción germicida de UV o de dosis para poder eliminarlo casi en un 100%. Ven ustedes lo que les mencionaba, las esporas requieren una dosis muchísimo más alta. Y algunos otros bacterias y cosas de esas pueden requerir dosis más bajas. Entonces aquí lo que se recomienda quizás es, como no tenemos conocimiento a ciencia cierta todavía de cuál puede ser esa dosis letal para el COVID-19, la recomendación es vaya a los estudios que ya hay para el SARS-CoV-1, tómelo como referencia y aplique quizás un factor de seguridad adicional para determinar la dosis la cual puede ser letal. El factor 5, vemos que la presión diferencial entre áreas es un método común para mitigar la propagación de infecciones. La intención de la presurización es mover partículas potencialmente infecciosas de las áreas más limpias a áreas menos limpias. Aquí vemos en esta imagen cómo lo que les acabo de decir, tendremos que garantizar que haya un flujo de aire, una cascada de aire que al menos acá en Colombia, se utiliza el término cascada de presión para determinar cómo desde las áreas más limpias que tienen presión positiva mucho más alta, hacer que el aire se mueva a través de áreas menos limpias, llegando a las áreas más sucias, donde terminan siendo o teniendo presiones negativas. Vamos a ver que en este caso los cuartos de aislados terminan siendo un área sucia por tener un paciente infectado y que lo que queremos es que la infección no salga de allí hacia áreas limpias. Entonces, los sentidos de flujo y las presiones tienen que ir en ese sentido, desde el área limpia hacia el área sucia. Es recomendado para cuando manejemos todo este tema de presiones que tengamos un sistema de monitoreo de alarma. Por la gravedad y el impacto que tiene el manejar pacientes infectados, en este caso con COVID-19 o tuberculosis o alguna de estas infecciones respiratorias graves, pues debemos estar seguros de que en algún momento nuestro sistema, por X o Y motivo, si dejó de fallar, nos avise. Entonces, este sistema de monitoreo de alarma, lo recomendado es que tenga una alarma visual y sonora. Lo que no queremos, como ya les dije, es que el virus o la infección pueda irse a áreas donde generalmente están personas como personal médico u otras personas que no están infectadas o que están sanas. No queremos que ellos se vayan a contagiar. Para ir cerrando esta primera parte, vemos cómo o cuáles son los efectos del control de las infecciones sobre el diseño del sistema de climatización. Aquí es importante recalcar que estos sistemas de climatización hospitalarios pues no terminan siendo un sistema de climatización como el de una oficina normal. Ya vemos que tenemos que considerar tener una humedad relativa interior correcta o adecuada y para eso debemos o humidificar o garantizar de que ese aire exterior, en el caso por ejemplo de las zonas costeras donde tenemos aire exterior muy húmedo, poderlo tener o enviar en unas condiciones que en el interior nos garanticen la humedad relativa correcta. La selección o el cálculo de los serpentines para poder suplir la carga térmica requerida por las áreas, el tratamiento que le vayamos a dar con ultravioleta, los sistemas de filtración, los valores de temperatura recomendados para las áreas y factores como distribución o corrientes de distribución de aire, las presiones que acabamos de ver, el número de cambios por hora y la ubicación de las rejillas de extracción o de retorno. Este último punto es bien interesante. Ahorita tengo unos ejemplos de trabajos de campo que se han hecho donde demuestran cuál es la efectividad, cuál es la sugerencia para ubicar esas rejillas de extracción o retorno. Por supuesto, también está
el manejo que se le da a ese aire extraído o a ese aire contaminado. Ese es bien importante y ahorita vamos a hacer mención sobre ello. Hagamos un resumen de esta primera parte que es bien importante. Entonces, podemos concluir que los sistemas de climatización son fundamentales para el control de infecciones, ya lo hemos dicho muchas veces, y la seguridad hospitalaria. Tenemos que lograr garantizar una buena calidad de aire interior y garantizar que estos 6 factores que ya hemos mencionado podamos tenerlo como siempre, como nuestros principios básicos para dar una solución, ya sea temporal o ayudar como un checklist a las instalaciones existentes. Hagamos un checklist de esas instalaciones existentes y miremos que estos patrones puedan estar de acuerdo a esos parámetros que hemos estado dando. Vamos a la parte 2, al eje o el núcleo central de esta presentación, que básicamente es lo que nos recomienda el estándar 170 de ASHRAE. Iniciamos con la definición que encontramos en el estándar, que básicamente un cuarto de aislamiento es un cuarto que está diseñado para proveer aislamiento de pacientes infectados por microorganismos esparcidos en el aire con núcleos de gotas menores a 5 micras de diámetro. Esa es la definición que tenemos. Y vamos a tener 4 tipos de cuartos de aislamiento. El 1 es el aislamiento de infecciones aéreas. El 2 es el de ambiente protegido. 3, uno que es combinado, que nos puede servir o para infecciones aéreas, para ambiente protegido, de acuerdo a sistemas de control electrónicos y mecánicos que podamos tener en nuestros sistemas de climatización y ventilación. Y 4, aislamiento por contacto para pacientes que necesariamente la precaución que hay que tener es porque la infección o la transmisión de la enfermedad puede darse solo por contacto. El alcance de esta presentación está para el numeral 1, que es el aislamiento de infecciones aéreas. Entonces, entremos a ver cuáles son esos tipos de cuarto que generalmente hay para tratar los pacientes infecciosos. El primer caso tenemos que es un cuarto solo para tratamiento de aislados infecciosos, que es sin esclusa. Ustedes pueden ver aquí a mano izquierda, donde está el corredor y el círculo verde, que tenemos presión positiva. Las corrientes de aire tendrán que ir, o las presiones tendrán que ir en este sentido hacia el cuarto, donde tenemos presiones negativas, y hacia el baño. Entonces, de esta manera venimos de área limpia a áreas sucias o infectadas. Tenemos este segundo caso, que es el mismo cuarto, pero con esclusa o antecuarto. No sé, dependiendo del país donde ustedes estén, pues el antecuarto es ese cuarto que precede al cuarto donde está el paciente infectado. Tenemos un corredor con presión positiva, venimos al antecuarto con presión negativa. El cuarto donde está el paciente termina siendo mucho más negativo con respecto al antecuarto, y el mismo baño también termina siendo negativo. Los patrones de flujo. Aquí he tomado como referencia este artículo muy interesante y muy bueno que fue publicado en la revista de ASHRAE y nos da 2 ejemplos de estrategias adecuadas para manejar estos cuartos de aislados. En el lado izquierdo, en el cuarto o en el ejemplo del lado izquierdo, ven ustedes un sistema tradicional con una unidad manejadora de aire dedicada para suministrar aire tanto a la esclusa o al antecuarto, al cuarto mismo donde está el paciente, y como opcional le pintan aquí que si usted tiene que recircular aire, pues ese aire recirculado, como lo dijimos en un principio, tendrá que tener una unidad terminal con filtración EPA. Aquí el sistema de distribución de aire va a ser a nivel de techo, el retorno o extracción también es a nivel de techo. Entonces lo que hace es poder tener un sistema de distribución de aire tipo mezcla. En este caso, esto es como lo más tradicional que se ve. Sin embargo, a mano derecha tenemos un sistema mejorado, optimizado, y ese es el que recomendamos en este caso que se pueda tener. Incluso si tenemos la opción de que se vayan a hacer instalaciones temporales, por favor, traten de que esto pueda darse en esas instalaciones temporales, que podamos tener este tipo de
de instalación o de configuración para el suministro y retorno de aire. Aquí vemos la misma unidad manejadora dedicada, suministrando a nivel de techo, pero rejillas de retorno, si va a recircular o extracción, están, como lo llamamos nosotros, a nivel de piso, pero nivel de piso es unos 15 centímetros del piso hacia arriba, van a estar ubicadas esas rejillas. ¿Para qué? Miren ustedes la diferencia que hay entre el suministro de aire, las corrientes vienen bajando y evita que el personal médico que esté atendiendo allí o personal sano pueda llegarse o esté mayormente expuesto a una recirculación de un aire que está contaminado. En ese orden de ideas, la recomendación es que el aire venga haciendo un barrido desde los pies de la cama del paciente hacia la cabecera donde está el paciente. Aquí vemos otro ejemplo, o este estudio más bien lo complementa un trabajo de campo que hicieron en un hospital, en varios hospitales en Asia, donde a mano izquierda ustedes pueden ver que evaluaron cuartos donde tenían rejillas de extracción a nivel de piso debajo de la cama, o sea, detrás de la cabecera de la cama a nivel de piso, como lo pueden ver. En estas de arriba evaluaron también unos cuartos que tenían las rejillas de retorno, que se ven a nivel casi de piso, pero no en el sentido orientadas en la cabecera de la cama. Y acá, en el de la derecha, también rejillas a nivel de piso, pero no necesariamente muy cercanas a la cabecera de la cama. En la foto de abajo, en la imagen de abajo, ustedes van a ver que hicieron unas mediciones para ver los resultados que ofrecía esta configuración de rejillas. Tenían la cabecera de la cama y al lado y lado tenían las rejillas de extracción. Esto resultó siendo lo que mejor resultado dio a nivel de cuando ya fueron a hacer conteo de partículas, simulación en CFD. Entonces, esta configuración es como la más recomendada. Sin embargo, pues si hay digámoslo así, otras, lo importante es que tengan en cuenta ustedes cuál es el principio fundamental, es garantizar esas corrientes de aire en ese sentido y proteger al personal médico. Entonces, en los hospitales podemos concluir que en los hospitales el riesgo de la propagación de un virus por vía aérea depende principalmente del comportamiento y los cambios de dirección causados por la ubicación, tanto del suministro como las rejillas de extracción de aire. Esto está comprobado, como ya les dije, es un artículo de ASHRAE con trabajo de campo, lo pueden buscar. Muy interesante. Por favor, protección, es lo que hemos venido hablando en este seminario del personal médico y visitantes. Repito y confirmo nuevamente, corrientes de aire del suministro deberán venir a nivel de techo, preferiblemente, e ir haciendo un barrido hacia el nivel de piso, pasando por la cama y cabecera donde va a estar el paciente y capturando o captando el aire contaminado para ser llevado hacia el exterior. Vamos a ir cerrando esta parte con los parámetros fundamentales que nos dicta el estándar, los parámetros de diseño. 1. Dilución de aire. Los he resaltado en negrita porque básicamente si ustedes hacen correlación con lo que vimos o esos primeros factores que vimos en la primera parte del seminario, pues tienen que ver con esto. ¿Qué nos decían esos factores? Dilución de aire. Bueno, dilución de aire, tenemos que estar en 12 cambios por hora por encima, mínimo para áreas nuevas, o 6 para áreas existentes. Sin embargo, para áreas temporales, que es lo que vamos a ver más adelante, se recomienda que estemos por encima de esos valores, no dando un número exacto, pero sí es recomendado que no estemos al filo de esos 12 cambios. 2, calidad de aire. Entonces ya lo vimos por allá en una tabla que les mostré. Recomiendan en la etapa 1 un MERV 8 preferiblemente lavable que nos proteja. En la segunda etapa de filtración, que es un MERV 14 mínimo. Algunos pueden llegar a poner en unas etapas intermedias de filtración incluso para proteger el MERV 14. Es válido, es válido, es válido. 3, humedad relativa y temperatura, ya lo mencionamos también, entre un 40 y un 60% y entre 21 y 24 grados Celsius. Diferencial de presión en el punto 4, se debe garantizar al menos presión negativa mínima de 2.5 pascales, sin embargo esta debe ser mínima,
Lo aconsejable es que esté un poquito más por encima de eso, y eso depende mucho de la normatividad de cada país. Mire, he llegado a ver documentos e investigaciones donde, si no estoy mal, en Australia, para algunas áreas, llegan a manejar presiones hasta de 50 pascales. ¿Ya? Otros recomiendan 10, otros recomiendan 20, ¿ya? Pero al menos con 2.5 garantizamos de que va a tener presión negativa. Entonces, la recomendación es que no estemos nunca ahí al límite de los valores que nos dan, siempre estemos por encima. 5, diferencial de caudal de aire, y este dato lo tomo del Centro de Control de Prevención de Enfermedades de la CDC, que me pareció interesante, y para los que hemos tenido que trabajar en campo, creo que es un buen dato, y hemos podido comprobarlo, que por encima de esos 125 CFMs, pasando a través de las rendijas sí, de una puerta, podemos garantizar que vamos a estar por encima de esas presiones diferenciales recomendadas. 6, el aire extraído debe ir a los exteriores o filtrado de EPA si es recirculado. Entonces aquí vemos en el parámetro 7, si ustedes tienen que descargar el aire al exterior y no tienen al menos un radio a la redonda donde van a hacer esa descarga de aire, mínimo de 8 metros de radio y 3 metros a nivel de piso, tendrán que hacer filtración EPA. Si tienen esas condiciones, de esas distancias a donde haya fuentes de toma de aire exterior de otras unidades manejadoras o donde haya un paso de personal, de personas, no deberán extraerlo o expulsarlo simplemente así, deberán filtrarlo con EPA. Si tienen esas condiciones, la velocidad de descarga en el ducto deberá ser por encima de 2.500 pies por minuto. Es la única, digámoslo así, recomendación que se puede dar o excepción para botar el aire hacia el exterior para que no tenga filtración EPA, es que se puedan cumplir esas condiciones. 8, tener un mecanismo constante de monitoreo y presión, ya lo explicamos anteriormente. 9, que las rejillas de extracción deberán ubicarse en cielo falso o pared, lo más cerca a la cabecera de la cama del paciente, como lo veíamos pues en el artículo. Y 10, la clasificación de difusores, las recomendaciones que sean del grupo A. 3, vamos a entrar a la tercera parte ya para ir cerrando este seminario. Y esto está, digámoslo así, calientico. Estas son recomendaciones que salieron hace un par de días. De hecho, este es un documento preliminar que ha sacado la Organización Panamericana de la Salud y nos dice que son las recomendaciones técnicas para la elección de sitios alternativos de atención médica. En el caso de que en nuestras ciudades el sistema sanitario existente se vea desbordado, pues la recomendación que la Organización Panamericana de la Salud hace es, 1, en primera medida, el primer escalón o la primera medida que debemos tomar es esas instalaciones hospitalarias, poder mirar de alguna manera cómo adecuamos sitios temporales contiguos al hospital. 2, es buscar, si la cosa sigue mucho más grave o sigue empeorando, es seguir fortaleciendo la red de hospitales ya de nuestra ciudad. Mirar cómo otros hospitales pueden ir teniendo esas adecuaciones. Y 3, en caso ya de que sea estrictamente necesario y que definitivamente el nivel de contagio haya desbordado nuestra red hospitalaria, es que se recomienda mirar tanto hoteles como sitios de eventos públicos o de centros de convenciones, ¿ya? Solamente en ese escenario. Entonces es importante que antes de salir a climatizar cualquier cosa o adecuar cualquier área, pues nos guiemos bajo estas recomendaciones. Entonces aquí vemos cómo, si ven mi cursor, podemos tener, ellos recomiendan un tipo de instalación, que es lo que hemos estado viendo, que hay hoteles que se están adecuando para al menos los pacientes que están más leves, es decir, no requieren una adecuación mayor hospitalaria. Hay hoteles que los han medicalizados o que les han adecuado ciertos equipos médicos que les permite atender los pacientes más moderados, y necesariamente pacientes graves o críticos, la recomendación es que vaya
a salas de exposiciones, a lugares más grandes que se adecúen, instalaciones donde puedan tenerse unas áreas un poco más abiertas y que puedan garantizar pues de que solo allí se van a atender estos pacientes. Entonces, esto hay que tenerlo también presente porque nos va a servir como guía para lo que viene ahora, que es, y esto lo he tomado del Departamento de Salud de Minnesota, hay un documento, lo pueden ustedes buscar y profundizar sobre él. Estos son, como digo, ejemplos que se han tomado de cosas, de casos que han sido verificados, medidas que fueron, digámoslo así, desarrolladas cuando tuvieron ellos su contingencia con el H1N1 y lograron establecer métodos para cuartos de aislamiento negativo, pero que fueran temporales. Entonces, en ese orden de ideas, pues se definen tres medidas de control básicamente que se deben tener. Una está ligada a las medidas de tipo administrativo en sitio, que eso está netamente relacionada con las medidas que adopte administrativas de tipo administrativo el hospital. Dos son los controles de tipo ambiental y ahí están rojos porque ahí es donde entramos nosotros. Digo nosotros, son los sistemas de climatización y los profesionales que vamos a entrar a asesorar esas medidas o esas instalaciones temporales. Y tres, el equipo de protección personal. Llámese mascarilla, llámese batas, llámese todos los materiales y equipo médico que requieren ellos para su protección a nivel físico. Entonces, reducir el riesgo de exposición a infecciones aerotransportadas de personas sanas es lo que vamos a tratar de controlar a través de las medidas ambientales. Entonces, este control ambiental, pues básicamente va a tener estos parámetros que ustedes van a ver que siguen haciendo parte de los parámetros fundamentales que ya vimos en la primera parte de lo que nos dice el estándar 170 y ahora lo que hay que tener en cuenta como mínimo para esas instalaciones temporales. Uno, que es la presión diferencial entre áreas. Dos, que es la dilución relacionada a cambios por hora. Y tres, la calidad de aire que va básicamente ligada a la filtración. Aislamiento temporal con presión negativa. Ellos lo definen como instalaciones adecuadas para aislamiento por infecciones aéreas cuando existe un brote epidemiológico como el que estamos teniendo en este momento y las instalaciones hospitalarias no cuentan con suficientes cuartos para atención de pacientes infecciosos. ¿Ya? ¿Qué es lo que generalmente pasa? Hay que tener en cuenta que son instalaciones de aislamiento temporal. ¿Cuáles son esos tipos de aislamiento temporal? Uno, descargar aire hacia el exterior. Estos son los casos que vamos a empezar a ver ahora. Dos, recircular aire en el cuarto. Tres, cortinas alrededor de la cama del paciente. Este aparece en un color un poco más tenue porque ellos mismos lo plantean en su documento, que no es el más efectivo, pero que es un mecanismo finalmente para poderlo ejecutar en campo. 4, áreas temporales dentro de hospitales. 5, áreas temporales no hospitalarias. Y 6, un método de ingeniería. Entonces empecemos con el método 1, que es descargar aire hacia el exterior. Y aquí tenemos un paso a paso recomendado. Es seleccionar el cuarto, obviamente, adaptar una ventana por donde se va a descargar el aire, instalar una máquina portable con filtro de peduto flexible a la ventana. Estas máquinas pueden ser, o generalmente vienen de una vez con un mecanismo complementario de mitigación del virus, como son lámparas UV. Si ustedes las analizan, son maquinitas tipo Scrubber con filtración EPA, con lamparitas UV. Hay otras que vienen con otros métodos alternativos o complementarios como fotocatálisis, como ozono, bueno, en fin, vienen con varias cosas. Entonces, pero son básicamente este tipo de maquinitas que al menos tengan filtración EPA. 4, sellar la rejilla de retorno del sistema de climatización, ajustar el caudal requerido de acuerdo al tamaño del cuarto. Aquí podemos ver a nivel de render cómo podría ser esa instalación. Vemos rejillas de retorno selladas, debemos sellarlas. Ajustar el ducto flexible entre la máquina de EPA y la ventana. Ojo, ellos han dicho que estas instalaciones son temporales y lo que ellos prevén es que puedan realizarse, obviamente teniendo los materiales y las
cosas a la mano, que estas adecuaciones puedan hacerse en un tiempo no mayor a 12 horas. Entonces, allí incluso hablan de rejilla, tápela, recorte un cartón, una tabla, péguelo con cinta, haga adecuaciones que sean medianamente aceptables, pero que sean rápidas. La máquina de EPA extrae el aire limpio y lo expulsa a través de la ventana. Eso es lo que finalmente termina siendo la maquinita de recirculación de aire. 2, descargar aire al retorno del sistema. Básicamente tenemos un cuarto, conectamos un ducto flexible a la rejilla de retorno que seleccionemos, instalamos la misma maquinita portable, sellamos las demás rejillas de retorno y ajustamos el caudal. Este es el render de conexión de ducto flexible a la rejilla de retorno existente. Si tenemos otras rejillas, las sellamos. Esta maquinita se encargará de tomar el aire contaminado, lo limpiará y lo enviará nuevamente o a la extracción o al retorno del sistema. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Uno, hay que verificar que el ducto de retorno tiene pues la capacidad o la dimensión adecuada para mover ese aire que vamos a enviar con la máquina de EPA. Tenemos que tener y mirar en los planos de diseño para qué caudal fue calculado ese ducto y así mismo poder regular la máquina, el caudal de la máquina. Y 2, verificar el balanceo de los caudales de aire de los demás cuartos. Si esta unidad desafortunadamente pues tenga retornos compartidos, que no es lo ideal, porque pues obviamente vamos a tener contaminación cruzada, pero en caso tal de como es una adecuación temporal y eso es lo que tenemos, pues debemos garantizar al menos que todos los demás cuartos también tengan la máquina, pero que no se vaya a desbalancear tampoco el sistema. 3, la cortina temporal, que básicamente tenemos el cuarto, seleccionamos una cortina falsa, una cortina al cielo falso o techo. Esta cortina o estos materiales plásticos deben cumplir con normas contra incendio de NFPA o depende de la regulación local que tengan en su país. Instalar la máquina con filtro EPA, fijar bien las demás superficies de la cortina al piso con cinta o algún material similar y ajustar el caudal de la máquina EPA y ponerla a funcionar. Aquí vemos un render. Vemos el área alrededor de la cama del paciente cerrada con plástico material autoextinguible. La succión de aire de la máquina de EPA debe estar dentro del área cerrada y descargar hacia afuera. Este es un poco como no tan fácil de comprender, por eso traigo aquí como los ejemplos ya más bien reales que ellos toman en sus adecuaciones o en su documento. Entonces, aquí podemos ver que la cortina no proporciona presión negativa para todo el cuarto. Esto es un área que está dentro de un cuarto. Induce el flujo de aire hacia el espacio cerrado de las áreas circundantes y el aire filtrado de EPA se descarga desde el recinto hacia los alrededores de ese espacio. Entonces, ven que es garantizar quizás, por ejemplo, que aquí donde ven mi cursor, que podamos tener esto completamente sellado. O sea, no es tan fácil tampoco. En el cuarto punto tenemos áreas temporales dentro de hospitales. ¿Qué es lo que debemos hacer? Allí, por ejemplo, tenemos otras áreas o cuartos de recuperación, hospitalización, que generalmente pues, no han sido acondicionadas desde un principio para atender pacientes infecciosos que no cuentan con presiones negativas o alguna medida así, digamos así, que proteja al resto del hospital. Lo que hay que garantizar aquí es, de alguna manera, buscar cómo, si con algún espacio existente puede adaptarse como esclusa, perfecto. Si no, hay que construir una esclusa temporal. Y en esa esclusa temporal garantizar de que con una máquina de recirculación EPA podamos tener protección hacia el resto del hospital. La idea es que esa área se confine allí, que la tengamos allí bien protegida para que el virus o la infección no nos termine contaminando el resto del hospital. He visto noticias lamentables. Hoy vi algo, lamentablemente es acá en Colombia, un hospital, algunas 40 personas, si no estoy mal, resultaron positivas con el virus. En su gran mayoría es personal médico y personal administrativo que labora dentro del hospital. Entonces, no necesariamente creo que todo el personal, esos 40, tuvieran que estar involucrados
en la atención de los pacientes, porque hay incluso personal administrativo, pero entonces este es un caso de que quizás por algún motivo de esas áreas donde se están atendiendo sus pacientes, hubo contaminación cruzada hacia otras áreas y terminó infectando a otra gente. Aquí el texto de abajo, básicamente lo que ya les dije, tener la máquina dentro de la esclusa para proteger el resto del hospital. Viene esta quinta, que son áreas temporales no hospitalarias, aquí donde entran hoteles, bueno, otras adecuaciones que están fuera del hospital. Cada una de estas tres opciones que ustedes ven ahí en un círculo negro debe estar respaldada por una esclusa y deben configurarse para lograr presión diferencial en las áreas. Es decir, debemos garantizar que ese pasillo que ustedes ven ahí en el centro pueda ser positivo con respecto a los cuartos. Esos cuartos siempre deberán, de alguna manera, debemos buscar que sean negativos, extrayendo aire, de alguna manera, así sea con la primera opción que veíamos, que era colocar la máquina y extraer hacia una ventana, eso lo debemos hacer o garantizar. Y sexto, un método ingenieril. Este le llamamos método ingenieril porque quizás este no va a terminar haciéndose en 12 horas, porque va a requerir que ante un sistema de suministro de aire climatizado existente podamos extraer o instalar un sistema paralelo de extracción. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado aquí? Dos cosas básicamente. Uno, que si se usan sistemas de extracción, lo que ya les mencionaba arriba, tener en cuenta las distancias a las cuales se va a descargar este aire contaminado hacia el exterior, que no vayan a haber tomas de aire fresco de otras unidades manejadoras cerca o paso de personal de personas. Y dos, tener en cuenta que si ya es un sistema existente y si vamos básicamente a extraer todo el aire o no vamos a recircular aire, el confort se va a ver afectado. Ya la carga térmica, básicamente pasaremos un sistema de que quizás recirculaba aire a un sistema prácticamente 100% aire exterior. Entonces hay que evaluar esos dos escenarios porque son bien importantes. Ya quizás no vamos a tener 21 grados, sino 25, y de pronto la humedad relativa se nos ve afectada. Y ya vimos que es un factor clave que hay que tener en cuenta. Vamos con unas recomendaciones finales. Uno, priorizar por favor la protección del personal médico y visitantes. Dos, garantizar presiones negativas hacia las áreas de aislamiento de pacientes infectados. Tres, garantizar estar por encima de los cambios por hora mínimos en los cuartos. Cuatro, respetar los patrones de flujo de aire. 5, garantizar la humedad relativa que esté entre un 40 y un 60%. 6, usar filtración EPA para adecuaciones temporales. 7, usar métodos complementarios de mitigación del virus como luz ultravioleta. Insisto, como ya lo dije en un principio, hay otros mecanismos. Sin embargo, lo que ustedes van a encontrar en la documentación formal de ASHRAE o de lo que ustedes quieran, una información confiable, lo primero que van a recomendar es UV, porque es la que han logrado demostrar que tiene mayor efectividad. Los otros sirven, pero si los van a usar, por favor, asegúrense que tengan el respaldo del fabricante que les confirme, uno, su uso y su efectividad. 8, respalde su solución siempre con métodos e información comprobada por la ciencia y la ingeniería. Miren, nosotros en Latinoamérica creo que somos muy recursivos para muchas cosas, pero no caigamos en el error que a veces caemos de salir corriendo a hacer lo primero que se nos ocurre, porque se nos ocurrió ya. Tratemos de respaldar eso que se nos ocurre, por muy buena que sea la idea, tratemos de buscar un respaldo científico, normativo, que nos apoye y nos valide esa información, esa idea. Esto que les mostré ahora son ejemplos comprobados, pero no son los únicos. Mire, estamos incluso, me he dado cuenta y estamos en desarrollo de por ejemplo, carpas que ya son carpas que se están diseñando, pero ya teniendo en cuenta muchos parámetros de diseño y de ingeniería que se acomoden para la atención adecuada de los pacientes. Conozco de proyectos también donde se están haciendo módulos ya con paneles preaislados, ya con todos los requerimientos y estos principios que ustedes acaban de ver ahora acá, cumpliendo todas esas medidas de bioseguridad. Entonces, se pueden hacer instalaciones temporales de cualquier tipo,
pero tengan siempre presente estos principios que yo les dejé hoy en la presentación. Esto es fundamental para garantizar, como les dije, en primera instancia, la salud y el bienestar de las personas que están sanas, de ese personal médico que está atendiendo los pacientes que desafortunadamente se han contagiado. Y finalmente también el paciente. No es que yo esté discriminando al paciente, sino que el paciente pues, finalmente ya está contagiado, ya se está tratando con medicamentos y pues la idea es evitar que personas sanas puedan contagiarse. Aquí pasamos ya al cierre con una sesión de preguntas. Yo no sé, perdón, Eleazar, qué tiempo podamos tener. Sí, bueno, Ernesto, sí podemos pasar a la sección de preguntas. Si te parece, voy a hacer unos pequeños anuncios previos a la sección. Tenemos bastante tiempo y de hecho hay bastantes preguntas muy interesantes y creo que vamos a tener un buen ratito para discutirlas. Quiero agradecerte nuevamente el tiempo que nos brindaste. Personalmente te agradezco la preparación y la dedicación que hiciste para esta cooperación. Agradezco el capítulo Monterrey nuevamente, a todos los que hicieron posible este webinar, también al clúster de electrodomésticos del Estado de Nuevo León, a su directora Betty Puerta. Gracias por ayudarnos con la distribución. Obviamente también a Caire y también a todas las personas involucradas por parte de nuestros hermanos colombianos. Ahora sí, permíteme pasar a las preguntas. Si te parece, Ernesto, Sí, no pusiste la cámara, entonces, nada más para que sepas, si quieres que nuestros qué escuchas te pena. conozcan, adelante, Sí, es sí, el qué momento. pena. Eh, Me hubieras dicho en un principio. A ver, Para que vean el rostro, para que sepan. sí, Bueno, sí, síganos en nuestras redes sociales y también sigan a nuestro expositor, Ernesto Porras. Tiene muy buenos consejos sobre aire acondicionado. Ahora sí pasamos a las preguntas. Eh, Nos preguntan primero sobre la calidad del aire. ¿Qué sensores de calidad de aire serían recomendados por tu parte para temperatura, humedad, medir las partículas, ozono, etcétera? no, mira que allí, bueno, antes que todo, perdón, creí que estaba enfrente de todos ustedes, me excuso. Y aprovecho para darles un saludo a todos, gracias por asistir. Bueno, en ese orden de ideas, mira que más que sensores, controles, no, si te das cuenta, tenemos básicamente factores como temperatura, humedad relativa, que no requieren controles o sensores avanzados. Eh, Digámoslo así, ya a nivel de conteo de partículas, de validación de áreas, pues ya existen protocolos precisamente para eso. Entonces estarán los diferentes equipos y mecanismos para poder validar esas áreas. Pero inicialmente lo que sí es recomendado es, como les mencionaba ahora, es el sistema de monitoreo y alarma, porque Excelente. necesitamos darnos cuenta que esas áreas estén cumpliendo con los flujos de aire, las presiones y que nos permitan que esas corrientes de aire siempre estén orientadas desde el área más limpia al área más sucia. Ok. Para el tema de presurización, independientemente si se habla de si sea positiva o negativa, ¿se recomienda redundancia? Mm, pues yo creo que lo recomendado es sí, pero mira que más que redundancia, yo pensaría en que pudiésemos, si incluso se van a hacer adecuaciones temporales, es poder garantizar que tengamos una dilución de aire muy alta y eso lo podemos tener con sistemas 100% de aire exterior. Uno de los mecanismos más efectivos para poder impactar la mitigación del virus es la dilución de aire, definitivamente. Lo otro termina siendo pues complementario, filtración, UV, pero en la medida en que pues haciendo un balance energético que no nos vaya a salir pues tremendamente costoso a nivel de energía, diluir terminará siendo más que suficiente
incluso más que pensar en algo redundante. ¿Ya? Yo pensaría más que en redundante, es mirar si hay otra alternativa para tener una dilución elevada. Ok, excelente. ¿Recomiendas filtrar la descarga de aire de desecho? Ya lo explicaba en la presentación. Hay dos escenarios. Si yo tengo disponible en el sitio donde yo vaya a descargar ese aire unas distancias frente a otras tomas de aire exterior de otras unidades manejadoras o al paso peatonal de personas de mínimo 8 metros o al menos 3 metros en altura, yo podré descargar ese aire sin filtrar, teniendo en cuenta que la velocidad de descarga de ese ducto de descarga tendrá que estar por encima de 2.500 pies por minuto. Si yo puedo cumplir con esos tres factores, es posible que no necesitemos filtrarlo con EPA. Sin embargo, conociendo las instalaciones hospitalarias en Latinoamérica, y hablo especialmente por mi país, casi que en ninguno de los sitios vas a encontrar esas condiciones. Entonces, en ese orden de ideas, lo recomendado es que sí puedas o sí tengas que filtrar previamente a la descarga. Ok. Las partículas menores a 3 micras, ¿cómo interactúan con los filtros HEPA? Es decir, ¿serían de poco apoyo? Pues finalmente van a haber unas partículas que sí, el filtro EPA no va a lograr ser efectivo, y ahí es donde entran los mecanismos complementarios, los que ya hablamos. La mitigación con UV termina siendo un método muy efectivo para eso, para terminar, digámoslo así, esas partículas que vienen siendo ya muy pequeñas y donde termina estando también el virus, poderlas terminar de eliminar. Ya vimos que hay estudios donde según la dosis podemos tener un 99.99% de efectividad de mitigación del virus. Entonces, y no es el único, como les dije. Me dirán, no, pero es que yo sé que el ozono es más efectivo, que yo sé que la fotocatálisis. Perfecto, si tienen los estudios, los soportes científicos, válido. Cualquier mecanismo es complementario a la filtración. De hecho, y es válido, no lo mencioné ahorita en la presentación, los documentos van a encontrar ustedes que incluso la CDC, Ashford creo que también lo dice, estos mecanismos complementarios no reemplazan los sistemas de filtración, son un complemento a los sistemas de filtración. Ernesto, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Te escucho? ¿Me escuchas? Eleazar. Excelente. Va. Perdóname, es que perdimos Ya, aquí el audio. tranquilo, tranquilo. ¿Qué consejos darías para áreas comunes donde se utilizan aire acondicionado del tipo cassette o mini splits? Áreas comunes, a ver, quiero entender la pregunta o la voy a orientar dependiendo de dos situaciones. Áreas comunes a áreas aledañas donde van a tener pacientes aislados, pues básicamente es donde vayamos a tener esos pacientes aislados o infectados, debemos hacer un antecuarto, una barrera física donde garanticemos de que va a haber una presión positiva allí y que va a estar en dirección negativa hacia esa área infectada, y que nos garantice que nada de lo que, o en su gran mayoría, pues, de lo que esté allí como aire contaminado, venga hacia áreas donde no están contaminadas. Y el segundo escenario, que es un escenario que incluso que estamos trabajando en cosas que se empiezan a dar, en situaciones que se empiezan a dar con hospitales, si tenemos un sistema con mini splits o cassettes, pues lo primero, obviamente, es volver el área negativa. Para volver el área negativa vamos a tener que hacer extracción de aire del área, pero eso nos va a traer unas consecuencias a nivel de confort térmico. Los equipos que estaban ahí instalados no están diseñados para soportar, digámoslo así, el reemplazo de ese aire que se va a sacar del área. Entonces quizás tengamos que entrar a respaldar, o ese aire de reposición lo vamos a tener que tratar nuevamente con una unidad nueva, una unidad adicional,
para no afectar el confort. Eso es uno. Dos, como en gran medida ese aire va a ser recirculado, y si tenemos que recircular en el área, la recomendación es use filtración EPA o máquinas portables para que ese aire que usted va a recircular pueda filtrarse, ¿ya? Pueda, sí, filtrarse adecuadamente. Y tres, yo recomendaría utilice un mecanismo complementario, ¿ya? Radiación ultravioleta o alguno de los otros mecanismos complementarios para estas áreas. Pero hay que tener en cuenta esto, que se va a ver afectado el sistema de confort, digamos así, los parámetros de confort, y básicamente es volver el área negativa, mirar cómo instalamos provisionalmente un sistema de extracción que nos garantice que esa área se vuelva negativa. Excelente. Ernesto, cuando no se cuenta con una máquina portátil con filtro HEPA, ¿podría ser una alternativa usar bancos de filtración? Sí, se pueden utilizar fan filters, filtros terminales. A los sistemas tradicionales pueden, como no están seleccionados para vencer la caída de presión de un filtro EPA, entonces lo que pueden usar son filtros terminales con filtración EPA, claro que sí. Excelente. Ahora, ¿cuánto tiempo es el aproximado para estar haciendo los cambios de los filtros? Uy, no, ese tiempo es muy relativo porque depende de varios factores. Uno, del tiempo de uso, el tiempo de uso del equipo. Dos, los sistemas previos de protección que tenga, o sea, las etapas anteriores a esos sistemas de filtración. Y básicamente yo lo que le recomendaría es que esas manejadoras deben tener unos Magna Helix o medidores de presión diferencial o de caída de presión en los sistemas de filtración, y dependiendo de cómo vayan viendo el nivel comparado con la curva del fabricante de caída de presión, en ese momento, cuando ya esté llegando al límite de caída de presión, es donde debe reemplazarse. Entonces, eso del tiempo es muy relativo. Es muy relativo porque incluso también depende de cuál es la frecuencia de limpieza que tengan las etapas preliminares, por ejemplo, los filtros lavables. Lo recomendado Excelente. allí es ir a la información técnica del fabricante, a la curva, y medir la caída de presión. Excelente. Bueno, ahora nos preguntan sobre la instalación de las lámparas UVs. ¿Tú dónde las recomiendas? Pues mira, lo recomendado inicialmente son en sistemas, en situaciones estáticas, lo mencionaba yo, es decir, en serpentines, antes o después de los serpentines, antes o después de los sistemas de filtración. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que las velocidades máximas recomendadas del aire estaban a más, digamos así, teóricamente a 500 pies por minuto máximo, ¿ya? Si ya lo instalas en un conducto, las velocidades en conducto pueden llegar a 1000, 1500, 2000 pies por minuto, y allí vas a tener que usar una dosis más alta en las lámparas para poder ser más efectivo, porque pues el virus va a pasar a mucha más velocidad. Ya en los que son instalados en sitio, los elementos que han diseñado, llámelo usted máquina, los que se instalan en la parte superior de los cuartos, los portátiles, los movibles, todo eso va a depender, y ahí la recomendación es que se fijen muy bien en las recomendaciones que dé el fabricante sobre el tiempo de uso y exposición. Voy a decir algo que puede ser muy obvio y loco, pero es así. No podemos decir, voy a desinstalar las lámparas que tengo en mi manejadora y para ser más efectivo voy a crearme una cajita y la voy a poner en el área. No, las dosis son diferentes, las selecciones son diferentes y podrían tener impacto negativo sobre la salud de las personas que están allí. Entonces hay que tener cuidado siempre con las recomendaciones, las dosis y los usos que dan los fabricantes. ¿Tú consideras que con varias etapas de filtración se puede omitir el uso de luz ultravioleta? No, no, porque ya vimos que hay partículas en suspensión que pueden ser mucho menores a 0.3 micras, que es donde, digámoslo así, el EPA termina siendo efectivo. Entonces, no,
el EPA y la filtración terminal termina siendo pues altamente efectiva, pero estos mecanismos complementarios han demostrado, los que tuvieron la oportunidad de estar en el webinar de esta semana de ASHRAE, confirmaban mucho eso. Esto ya tiene estudios de hace muchísimos años y está muy comprobado que puede terminar siendo casi 100% de efectividad. Entonces, ahí sí podríamos estar hablando de alto nivel de efectividad con mecanismos complementarios, pero solo con filtración. Excelente. Mira, pues hay muchísimas preguntas más que yo creo que te haremos llegar a ti, el expositor, y tenemos el contacto de las personas. Hay muchos agradecimientos, hay muchas personas que nos están saludando de varios países. También nos preguntan que cómo pueden buscarte a ti. Yo les recomiendo que lo busquen a través de redes sociales Ernesto o en su página ernestoporras.com. Ya él les podrá dar consulta directa. Allí de hecho, perdón que te interrumpa, allí Adelante. sale mi correo electrónico. Pues creo que ya va cerrando la sesión. No sé si hay más preguntas, Eleazar. Hay bastantes, pero como te decía, por motivo de tiempo, Sí. vamos a hacértelas llegar a ti y darle seguimiento también en las que podamos nosotros como ASHRAE. Vale, yo quiero, perdón, yo quiero también hacer unos anuncios, como tú dijiste, es básicamente agradecerles nuevamente a ustedes, al capítulo Monterrey, por la invitación, por felicitarlos por la gestión que hacen siempre, son un ejemplo, un modelo de capítulo a seguir para nuestros capítulos en Latinoamérica. A Caire por haber permitido o haber sido artífice también de estas presentaciones, al capítulo de calidad de aire interior al cual pertenezco en Colombia y en el cual venimos trabajando muy activamente también. Un agradecimiento, un saludo para ellos y obviamente a los miembros del capítulo ASHRAE Colombia. Muchas gracias por todos los que asistieron. Nuevamente, qué pena por no haberme podido, creí que estaba allí enfrente de ustedes, pero bueno, muchas gracias por asistir. Espero cualquier duda o consulta que tengan. Con mucho gusto, ahí está mi correo electrónico. Estamos en LinkedIn, básicamente en Facebook, en Instagram. Y muchas gracias. Muchas gracias, Eleazar, a ti y a todo el equipo de Monterrey. No, muchas gracias a ti, Ernesto. Vas a ver que esta es la primera de muchas interacciones que vamos a tener, no nada más nosotros, sino también con todos los hermanos de Latinoamérica. Te mandamos un fuerte abrazo, manténganse todos seguros, hay que mantener la cuarentena y por favor visiten nuestras redes sociales y esperen nuestro próximo webinar de la siguiente semana, que tratará sobre aire acondicionado antes y después de coronavirus. Lo va a dar un fellow member de aquí muy querido por nosotros, el ingeniero Donald Hay, y pues los esperamos. Gracias, Excelente. saludos. Gracias, hasta luego. Chao.